Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. La semana pasada quedamos revisando los papeles de Gual y España, de la conocida y llamada conspiración de Gual y España. Y referíamos algo relativo a las ordenanzas, que es un texto con 44 instrucciones. Allí se puede leer, por ejemplo, lo siguiente, cito: los 4 fundamentos del derecho del hombre son igualdad, libertad, propiedad y seguridad. Como podemos ver, están hablando de los valores liberales clásicos, recogidos por la Revolución Francesa, antes por el espíritu de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, incluso antes en Inglaterra, por los sucesos vinculados con la eclosión del liberalismo en Gran Bretaña. En esos papeles, además de recoger estos valores liberales clásicos, los autores detallan cómo serán las juntas gubernativas, los tributos, el comercio libre, la separación de poderes, la elección de un Congreso constituyente, todo ello con gran precisión, lo que deja muy en claro que se trataba de un proyecto bien fundamentado en lo que a teoría política se refiere. A su vez, eligen una bandera de 4 colores, distinta a la de Miranda, a la actual. La bandera de Gual y España era blanca, azul, amarilla y encarnada. Y eso representaba, como ellos mismos decían, a blancos, negros, indios y pardos. Por supuesto, en el proyecto queda abolida la esclavitud, como es natural en un proyecto liberal. En otro texto, titulado Habitantes libres de la América Española, explican su rechazo feroz y tenaz a la monarquía y denostan de ella, explican por qué se oponen con tanta ferocidad a la monarquía. También promueven las canciones Canción Americana y Carmañola Americana. Desde el punto de vista de las ideas, estas canciones son menos interesantes, pero son instrumentos de divulgación de un pensamiento liberal que era el que movía toda esta revolución, que no pasó de ser una conspiración. También se encontraron entre sus papeles el texto Derechos del Hombre y del Ciudadano, con varias máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos. Así se titula el texto. Además de la introducción a estos derechos del hombre, lo interesante de este texto son las máximas republicanas. En ellas se levanta la ley como el epicentro de la vida republicana, la igualdad ante la ley y la ley como epicentro. Esto es muy liberal, por supuesto. Pero también allí se incurren en algunas ingenuidades programáticas, podemos llamarlas así. En este sentido son platónicos, en el sentido de que diseñan un modelo de ser humano para la vida republicana, como si eso fuese posible. Por supuesto que no lo es, pero digamos que es un reflejo de Platón y de su libro clásico La República. Vamos a citar una máxima de las que se encuentran en este texto que venimos aludiendo. Dice: el republicano, en fin, es económico, sobrio y frugal, amigo del pobre, de la viuda y del huérfano. Es con ellos liberal y generoso. Sin Fausto, simple y modesto en sus vestidos, es enemigo del lujo y del orgullo. Siempre pacífico, igual y tranquilo, mira a sus semejantes sin envidia. Es buen padre, buen hijo, buen marido y buen vecino.
La paz y la concordia reinan en su familia, y alrededor de él respeta a los sabios y a los ancianos, obedece a las leyes, estima a los magistrados, es amigo verdadero y fiel de las virtudes y de la probidad, justo para con sus hermanos. La felicidad de ellos la hace suya, y nada de lo que le rodea es desgraciado. Bueno, como vemos, como les advertí, se trata de un proyecto de seres humanos prácticamente perfectos, llenos de virtudes. Estos republicanos con los que sueñan Gual y España. Nada criticable que se ponga por escrito cómo es un hombre ideal para ser un ciudadano, un hombre que vive en una república. Y es interesante señalar cómo valoran mucho la frugalidad, la modestia, la sencillez, la serenidad, la familia, la obediencia a las leyes. Son todas virtudes que ellos consideran republicanas y que verdaderamente lo son, pero también extensibles a los seres humanos, republicanos o no. Bueno, la conjura, como habíamos dicho antes, en el programa anterior, pues termina mal. Hay una lista de presos y de involucrados que revela que la empresa no se trató de una conjura de pocas personas, por el contrario, se llegó a convertir en una red amplia y extendida en distintas capas de la sociedad provincial de entonces. Dijimos antes y lo reiteramos que este fue el intento más serio por suplantar a la monarquía por una república. Fue el intento más serio porque hay papeles, hay dibujos de lo que se quería construir, había una conciencia importante de lo que era el pensamiento liberal clásico y del pensamiento republicano. Bueno, como también dijimos, le toca enfrentar esta conjura al gobernador, al capitán general Carbonell. Finalmente a Carbonell también enferma y fallece en 1799 y lo sustituye perentoriamente Joaquín de Zubillaga, mientras llega el capitán general muy temido Manuel Guevara y Vasconcelos, personaje importante en esta historia. Hasta aquí entonces Gual y España, y el intento más sólido y conceptualmente más serio de los anteriores a la creación de la República el 5 de julio de 1811. Decíamos que llega Manuel Guevara y Vasconcelos, que va a ser capitán general entre 1799 y 1807, lo que quiere decir que le va a tocar pues la conspiración de Pirela en Maracaibo, la visita de Humboldt, Bonpland, de Pons, y le van a tocar las invasiones mirandinas de 1806, que referiremos muy pronto. Guevara y Vasconcelos se encarga de la Capitanía General el 6 de abril de 1799 y la entrega con su muerte el 9 de octubre de 1807. Fue enterrado aquí, en Caracas, en la iglesia de San Francisco. Trajo entonces, cuando llegó, la orden expresa de terminar con las sediciones, con las conjuras, y de dar un ejemplo contundente con la sentencia que le profirió a España. Recordemos la terrible sentencia de Guevara y Vasconcelos, que conduce a que la cabeza de José María España se coloque en una jaula sobre una vara en un lugar distinguido, prominente de La Guaira. Esto va a ocurrir después de que es ahorcado en la Plaza Mayor de Caracas, un espectáculo terrible al que le sigue el descuartizamiento del cuerpo de España y la colocación de sus partes en distintos sitios del litoral guaireño. Evidentemente Guevara y Vasconcelos quería dar un ejemplo, quería escarmentar, quería señalar cómo la conspiración se pagaba con la horca y el descuartizamiento, unas escenas verdaderamente terribles. Decíamos antes que le toca la conspiración de Pirela,
o el complot de Maracaibo, como también se llama a este extraño episodio. ¿En qué consiste? Es una situación confusa que la verdad es que más parece alimentada por la leyenda que por la realidad de los hechos. Vamos a resumirlos. El sastre Francisco Javier Pirela y el zapatero José Francisco Suárez, al parecer, venían fraguando una conspiración con los tripulantes de 3 embarcaciones provenientes de la isla de Santo Domingo. Estos barcos llegan el 6 de mayo de 1799 a Maracaibo y se espera que el 19 de mayo estalle la revuelta. Pero hay un cabo invitado a la conspiración que los delata. En consecuencia, las autoridades actúan y hacen presos al sastre y al zapatero y los condenan a 10 años de cárcel. Esta vez la sentencia fue menor que la que padeció España. Aquí se abre una confusión porque algunos historiadores dicen que quien confesó fue Pirela, dominado por el pánico, y que no fue un cabo que los delató, como otros historiadores sostienen. En todo caso, no ha podido aclararse esto y la situación es muy extraña porque realmente había muy pocas posibilidades de que una conspiración de esta naturaleza tuviese el más mínimo éxito. Sobre todo que Maracaibo no era un pueblo perdido en la selva o en los llanos venezolanos, sino era un puerto importante donde las autoridades coloniales tenían presencia. En todo caso, la consignamos la conspiración de Pirela o el complot de Maracaibo. En la segunda parte del programa nos vamos a detener en la peripecia de Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland en América. Ya regresamos. Decíamos antes que nos dedicaríamos ahora a la peripecia de Humboldt y Bonpland en América. Es un viaje largo el que protagonizan este par de europeos, un alemán y un francés. Es un viaje que va de 1799 a 1804. El viaje americano comienza cuando llegan a Cumaná, el 16 de julio de 1799, y estuvieron en Venezuela desde ese día hasta el 24 de noviembre de 1800. Entonces, ese día del 24 de noviembre zarpan hacia Cuba. En Cuba van a estar alrededor de 3 meses y de allí navegan hacia Cartagena. A Cartagena llegan en marzo de 1801. De allí suben a Bogotá y recorren la meseta cundiboyacense y llegan hasta Quito. Luego bajan a Cajamarca, en Perú. Y luego, ya en marzo de 1803, llegan a Acapulco, procedentes de Guayaquil. El 7 de marzo de 1804 regresan a La Habana, después de su estadía mexicana, y de allí pasan a los Estados Unidos. Y finalmente, en agosto de 1804, después de 5 años, vuelven a Europa. Recalan en Burdeos y luego se dirigen a París y allí se establecen a escribir. Esos 5 años de viaje por América fueron suficientes para acopiar un material científico abundante, extraordinario, y redacta Humboldt un libro que es esencial para nosotros, para los americanos, que se titula Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, publicado entre 1816 y 1831, y comprende 13 volúmenes. Bueno, ¿qué decirles del viaje de Humboldt? La importancia es obvia, al punto que casi que no requiere explicación alguna. Su paso por Venezuela fue minuciosamente documentado por él.
y tiene una gran importancia para la ciencia venezolana en distintas vertientes. De allí que su libro sea un tesoro para los venezolanistas, para los americanistas, por el registro de la flora, de la fauna, de los minerales, las acotaciones sobre la geografía, sobre los suelos, las observaciones sobre los fenómenos atmosféricos, las observaciones sociales, también sobre las costumbres, sobre la gente. El recorrido de esta pareja extraordinaria en Venezuela es el siguiente. Ellos comienzan, como dije antes, por Cumaná y de allí se mueven hacia Araya, Caripe, Cueva del Guácharo, Higuerote, La Guaira, Caracas. Cuando llegan a Caracas son recibidos con honores por el capitán general Guevara y Vasconcelos. Suben al Cerro Ávila, después bajan a los valles del río Tuy y a los valles de Aragua. Van a Antímano, a La Victoria, a Maracay, a Guacara, a Valencia, a las trincheras. Las observaciones sobre las trincheras son muy interesantes. A Puerto Cabello, a Calabozo, a San Fernando de Atabapo. Y allí van hacia el Orinoco y llegan a San Carlos de Río Negro. Luego pasan por El Pao, Barcelona y Cumaná, de donde parten hacia Cuba. 1 año, 4 meses y 8 días en Venezuela. Un viaje completísimo, como podemos ver claramente. Después de estos 5 años acá, Humboldt no regresa a América, pero Bonpland sí, y vive durante muchos años en Argentina y en Paraguay. Incluso en Paraguay es hecho preso, en una circunstancia compleja, es hecho preso por el doctor Francia, el dictador del Paraguay. Y allá va a fallecer en el 10 de mayo de 1858. La vida americana de Bonpland es para una novela extraordinaria, está por escribirse, o una biografía sabrosa, bien escrita, apasionante, que también creo yo que está por escribirse. En Paraguay contrae matrimonio, tiene hijos, y esto viene, por cierto, a negar la especie que había regado el moralista neogranadino Francisco José de Caldas, que decía que Bonpland tenía preferencias sexuales poco ortodoxas. Pues si acaso las tenía, pues también contrajo matrimonio y tuvo hijos y formó una familia. De modo que estos son estos extraordinarios personajes que al publicar este libro, El viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, hacen un aporte sustancial a la ciencia y a muchas otras áreas naturales de la Venezuela de entonces. Ahora veamos el aporte de Pons, este viajero francés que va a estar en Venezuela desde marzo de 1801 hasta julio de 1804. Él vino enviado por las autoridades francesas a Caracas en calidad de corresponsal. Provenía de Santo Domingo, donde para entonces había tenido lugar la revolución republicana de Toussaint Louverture. Y aquí llega y tiempo después en París, 2 años después, en 1806, se publica en 3 volúmenes su obra, cuyo título está en francés y voy a traducir: Viaje a la parte oriental de la tierra firme de la América Meridional, con hechos ocurridos en los años 1801, 1802, 1803 y 1804. Contiene la descripción de la Capitanía General de Caracas, compuesta de las provincias de Venezuela, Maracaibo, Barinas, la Guayana Española, Cumaná y la isla de La Margarita. Ese es el título, muy largo, del libro de Pons. Bueno, la importancia de esta obra es más que evidente. Como vemos, no se trata de un viaje relámpago, se trata de una estadía de casi 4 años,
donde de Pons, puede decantar sus observaciones, meditar sus aportes y va tomando notas y escribe ese libro que para nosotros es muy importante. Fíjense que en este periodo que venimos historiando de 1728 a 1830, en esta serie, hay varios viajeros que redactan o relaciones de viajes o informes o libros voluminosos, y son muchos. Vamos a hacer la lista. Habíamos citado antes el informe de Olavarriaga, que es de 1721, lo citamos en algún momento antes. Pero también está el famoso El Orinoco Ilustrado del padre José Gumilla, de 1741. El libro La descripción exacta de la provincia de Venezuela, de José Luis de Cisneros, 1764. La relación del doctor Agustín Marón, de 1775. Las memorias y recuerdos y anécdotas del conde Luis Felipe Paul Ségur, tomadas en 1783 y publicadas en 1824 y 1826. Está el famoso libro de Jean-Joseph d'Auxion-Lavaz, que se titula Viaje a las islas de Trinidad, de Tobago, de Margarita y a diversas partes de Venezuela en la América Meridional. Esos viajes ocurrieron en 1805, 1807, 1808 y fue publicado el libro en 1813. Está el muy polémico libro de Gustavus Matthias Hippisley, en inglés, una narración de la expedición por los ríos Orinoco y Apure en Sudamérica, con una navegación que partió de Inglaterra en noviembre de 1817 y se juntó con las fuerzas patrióticas en Venezuela y Caracas, publicado en 1819. Es un libro muy polémico por los conceptos que emite Hippisley sobre Simón Bolívar. Y también está otro libro todavía más polémico, que es Las Memorias de Simón Bolívar, presidente libertador de la República de Colombia y de sus principales generales. Este es un libro de 1828 que se publicó en español hace muy pocos años. Cuando les digo pocos años, estoy diciéndoles que este libro creo que se publica por primera vez en Colombia en el año 2011 o 2012. Hasta ese momento solo se conocía en inglés. Es un libro del general H.L.V. Ducodre-Holstein. Esos son sus apellidos. Bueno, es evidente que toda esta época los viajeros van a hacer unos aportes importantes. Me estoy refiriendo a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y todos estos documentos son muy valiosos porque son fuentes directas que nos dan una relación de los hechos y de los sitios con la mirada de unos europeos que están de paso y que no están, digamos, involucrados directamente con la vida de nuestras tierras y que tienen una mirada, si se quiere, extraña o más objetiva, más distante. De allí que el valor de estos libros sea muy, muy grande y sean esenciales para conocer este periodo de la historia venezolana. Un caso distinto es el de los informes de los funcionarios de la corona española, porque están más en un plan burocrático, aunque hay que decirlo que muchos de ellos son muy valiosos porque hay aportes estadísticos, geográficos, humanos, sociológicos, antropológicos, que también tienen valor. Lo que ocurre es que no fueron escritos como libros de viajes, sino como informes burocráticos que está escribiendo un funcionario a solicitud de la corona española. Pero ese hecho no le resta el valor a los informes y a los aportes que muchos de esos libros hacen para nuestra historia. Bueno, en la próxima parte del programa vamos a trabajar entonces los intentos de Miranda, lo que hemos llamado las invasiones mirandinas de 1806. Ya regresamos.
parte anterior del programa anunciábamos que trabajaríamos ahora las invasiones mirandinas del año 1806. Recordemos que el primer proyecto que Miranda concibe de liberación de estas provincias de la corona española data de 1784, cuando ya ha desertado del ejército español y está en los Estados Unidos de Norteamérica. E inspirado en lo que ha hecho la nación norteña, se propone un primer proyecto. Miranda va a pasar en los Estados Unidos 18 meses, año y medio. Para ese momento Miranda es un hombre muy joven, de 34 años. Recordemos que había ingresado al ejército español en 1771, con 21 años, y había servido para el ejército de la corona durante 13 años. Luego el tiempo que va a estar va de 1784, de este año en que está en los Estados Unidos, a 1806 y se extiende después hasta 1810. Miranda lo utiliza en múltiples y vertiginosas tareas, desplazamientos, conspiraciones, guerras, pero siempre con el norte de reunir recursos para invadir a su tierra natal y fundar una república. Será en 1806 cuando ocurran los intentos de Ocumare y Coro. Ya para entonces Miranda tiene 56 años, que para la época era un hombre maduro, incluso ya cerca de la ancianidad, ya mayor. Para ese entonces se ha sentado en la mesa de casi todas las autoridades de Europa. No pocos integrantes de la nobleza son sus amigos y muchos intelectuales y artistas de primer orden. Se teje una leyenda sobre su vida amatoria también. Se dice que Catalina de Rusia lo tuvo entre sus favoritos. Corrijo, fue de sus favoritos. Lo que también se dice es que fue de sus favoritos más cercanos. Para ese entonces ya Miranda ha sido mariscal de campo de los ejércitos franceses y se ha colmado de gloria. Su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de París. Pues ya para entonces Miranda era un personaje de novela, una epopeya, pero como poquísimos seres humanos han podido vivir. De hecho, es de los pocos que participó en los 3 acontecimientos políticos de su tiempo. Me refiero a la independencia de los Estados Unidos, a la Revolución Francesa y como precursor de la independencia de las provincias españolas en América. De allí que muchos historiadores y biógrafos de Miranda señalan que es el más universal de los americanos, y no es una exageración. Su vida está asignada por las contingencias, por el movimiento, y sin embargo escribió uno de los diarios más significativos y voluminosos que se ha escrito en todos los tiempos. Es un documento único para la historia, me refiero a la Colombella. Lo que sí es cierto es que ningún personaje americano de su tiempo alcanzó similar preeminencia en Europa y ninguno se empeñó tanto como él en materializar sus sueños libertarios. Una figura histórica con un imán notable. Muy bien, finalmente Miranda logra que la corona británica subrepticiamente lo respalde para invadir tierra firme y fundar una república. De allí que se desplaza a Nueva York, recluta marineros y se mueve hacia Haití. En Haití lo está esperando el Leander, que es la nave capitana de la expedición, integrada por 2 goletas más, pequeñas por supuesto, la Bacchus y la Bee. Llegan a Aruba el 9 de abril de 1806. El 27 de abril intentan desembarcar en Ocumare, pero los espías de Guevara y Vasconcelos ya le han informado que Miranda viene en camino y lo esperan unas fuerzas considerables en Ocumare para derrotarlo. Las 2 goletas son atrapadas por las fuerzas españolas y hacen presos a 28 tripulantes. El Leander, que es un barco un poco más grande, logra escapar y llega a Bonaire ese mismo día.
De estos 58 tripulantes que son hechos presos, 10 son ahorcados en Puerto Cabello 3 meses después de un juicio sumario, y el resto son hechos prisioneros. Guevara y Vasconcelos, como vemos, tienen mano dura con las sediciones. Miranda en el Leander sigue de Bonaire a Trinidad, después se va a Grenada, a Barbados, siempre buscando apoyo inglés para regresar, cosa que logra, y el 23 de julio de ese mismo año, la segunda expedición mirandina parte de Trinidad, y lo hace con más gente y con nuevos pertrechos. Intentan tomar la isla de Margarita, pero son repelidos con fuerza y no lo logran. De allí que siguen hacia Coche, allí pasan la noche y deciden seguir hacia Coro, que es el lugar que han escogido para desembarcar en tierra firme. Eso ocurre el 3 de agosto. Miranda toca tierra, iza la bandera por primera vez, la bandera actual de Venezuela, de Colombia y de Ecuador, amarillo, azul y rojo, pero no hay nadie en la vela de Coro. Se desplazan hacia la ciudad de Coro y tampoco hay nadie. Son ciudades fantasmas que han sido evacuadas por sus habitantes. Los habitantes no respaldan el intento mirandino. Ellos permanecen allí hasta el 13 de agosto, se dan cuenta que no tienen respaldo y siguen hacia Aruba. Esta vez han fracasado, no porque hayan sido repelidos por las fuerzas de Guevara y Vasconcelos, sino porque no encuentran apoyo en los habitantes. Sobre esto se ha tejido todo tipo de teorías. En cualquier caso, los hechos en Haití en 1804 fueron unos hechos de una violencia tal que los criollos venezolanos estaban muy prevenidos de que la rebelión de Miranda se pareciese en algo a lo ocurrido en Haití, y al parecer decidieron no respaldarla. De todas las teorías, este hecho es el que cobra más fuerza, a mi juicio. Miranda se va, pasa entonces por Barbados, por Grenada, por Trinidad, y manda cartas y más cartas pidiendo otra vez apoyo inglés, pero esta vez los ingleses no lo respaldan. Pasa un año entero en Trinidad buscando apoyo y no lo consiguen. Finalmente decide regresar a Londres, a su casa, en diciembre de 1807. No le sonó la flauta a Miranda en estos intentos y conoció la derrota. Mientras tanto, el gobierno de Guevara y Vasconcelos va a terminar, como dije antes, por causa de su muerte, y lo sucede de inmediato el coronel Juan de Casas, que va a estar al frente de la Capitanía General entre 1807 y 1809. Allí va a estar Juan de Casas y le va a tocar la crisis más grande de la monarquía española, con repercusiones muy importantes en América. Por supuesto, me estoy refiriendo a los sucesos de Bayona. Antes de entrar a referir los sucesos de Bayona, recordemos que a Juan de Casas lo va a suceder Vicente Emparan el 19 de mayo de 1809, que como sabemos va a ser el último capitán general antes que le toca protagonizar los hechos del 19 de abril de 1810. Los sucesos de Bayona, pues en marzo de 1808, Fernando VII, para entonces príncipe de Asturias, logra que su padre abdique. Su padre era Carlos IV, que su padre abdique a su favor. El descontento de la población con el ministro Manuel Godoy, que era el ministro estrella de Carlos IV, era muy grande y le atribuían a Godoy todas las calamidades y las penurias que estaba pasando el Reino de España. La presión surtió efecto, Carlos IV renuncia y le coloca la corona a su hijo, Fernando VII. Antes de que eso ocurra, Carlos IV ha autorizado al ejército napoleónico que va hacia Portugal, a tomar a Portugal, ha autorizado que el ejército pase por España.
Esto ocurre después del Tratado de Fontainebleau en 1807. De modo que la situación es muy compleja porque España no puede resistirse a Napoleón, no tiene fuerzas para hacerlo. Y ahora la situación es que el rey le ha entregado la corona a su hijo, a Fernando VII, y Napoleón Bonaparte los convoca a Bayona, y ambos van. Cada uno de ellos lleva su proyecto. Carlos IV está tratando de recuperar su corona y Fernando VII está tratando de que Napoleón lo ratifique a él como monarca. No van a ocurrir ninguno de las dos pretensiones. Lo que va a ocurrir es que Napoleón designa rey a su hermano José Bonaparte y los deja a padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, cautivos en Bayona. Eso es lo que abre la puerta de las independencias de las provincias españolas en América. De modo que no nos equivocamos si afirmamos que la voluntad expansionista de Napoleón Bonaparte, que se va a expresar en ese avance hacia Portugal y hacia España, es la que va a abrir las posibilidades de que las provincias americanas se otorguen un gobierno propio. Recordemos que lo que va a ocurrir el 19 de abril de 1810 es eso, es la designación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Todavía las campanas de la independencia no han sonado completamente. Eso es lo que va a ocurrir el 5 de julio de 1811. En la próxima parte del programa y la última vamos a explicar con mayor detalle los hechos que se desarrollan de 1808 a 1810 y que se derivan de los llamados sucesos de Bayona. Ya regresamos. Como decíamos en la parte anterior, los sucesos de Bayona son la puerta de entrada de las futuras independencias de las provincias españolas en América. Son unos hechos de radical importancia para nosotros, porque esa crisis del mundo hispánico que se expresa por la ocupación de Napoleón Bonaparte de España y la designación de su hermano José Bonaparte como rey de España es la que articula, provoca la crisis política en América. Esas noticias de Bayona van a llegar a Caracas en los primeros días de julio de 1808. Primero llegan las noticias a Cumaná y el gobernador de allá, Juan Manuel de Cajigal, las remite. ¿Y qué es lo que remite? Un ejemplar del Times de Londres, donde se relatan los hechos. Y entonces el capitán general Juan de Casas, que no habla inglés, le pide a un funcionario de la Capitanía General, el joven caraqueño Andrés Bello, que entonces trabajaba como oficial de secretaría y traductor, le pide a Andrés Bello que traduzca lo que dice allí. Unos días después, a su vez, el bergantín Serpent llega a La Guaira con los papeles que conminaban al capitán general a reconocer a José Bonaparte como rey. Quien se baja de ese barco, de ese bergantín, es el teniente Paul de la Manon, que desembarca en La Guaira el 15 de julio, sube de inmediato a Caracas y se presenta investido de una gran autoridad ante el capitán general Casas. Casas otra vez llama a Bello porque Casas no habla francés y Bello le sirve de traductor. Por cierto, años después Andrés Bello le refiere a su biógrafo, Miguel Luis de Amunátegui, en esa obra clásica que se titula Vida de don Andrés Bello, que cuando él le traduce a Casas lo que está diciendo la Manon, Casas se pone a llorar, se va en llanto, con la sorpresa y la desesperación de enterarse de que tiene ahora que seguir las órdenes del rey francés. Por supuesto, esto no va a ocurrir así. Los propios criollos caraqueños reaccionan en contra, con mucha violencia, y la Manon tiene que salir en carrera de Caracas por la violencia de los criollos caraqueños y se va escoltado hacia La Guaira.
y se va huyendo, se monta en el barco, en el bergantín al día siguiente y se va. Si no se queda, no se sabe lo que los criollos caraqueños hubieran hecho con él. De modo que la fidelidad al rey de España que va a ser manifestada en ese momento es vehemente. Es una fidelidad doble, porque es fidelidad al rey de España, pero es también una negación a ser súbdito del rey de Francia, del emperador Napoleón. A su vez van a ocurrir otros hechos, y es que el almirante Cochrane de la Armada Inglesa, ya al tanto de los hechos de Bayona, le ordena al capitán Beaver dirigirse a Cumaná y a La Guaira con dos noticias: la de los sucesos como tal y la de la alianza entre su corona y la corona de España. Beaver trae la oferta de auxiliar a los criollos en el trance y sobre todo al capitán general. El capitán general lo recibe helado, sin ningún entusiasmo. Era imposible pensar que un capitán general español que tenía décadas, su vida entera peleando contra Inglaterra, ahora iba a darse un abrazo con un capitán inglés que venía a respaldarlo en contra de Francia. No era posible y no ocurrió. Entonces, lo que hace Casas es promover deliberaciones con las autoridades locales para promover una junta de gobierno. Eso se hace una junta similar a las que se han reunido en España. Cuando se está en esas labores, el 5 de agosto de 1808, el capitán de navío José Meléndez Bruna llega con la noticia a La Guaira de la creación de la Junta de Sevilla y la orden de seguir la autoridad de Sevilla. Entonces ahí se inicia la discusión entre los criollos principales y los peninsulares residenciados en Caracas, con intereses en la Capitanía General, sobre el asunto. El asunto se resume en una pregunta: ¿dónde reside la soberanía una vez que ha sido depuesto el rey a quien se le entregó la soberanía? Ahí tiene la palabra el doctor Juan Germán Rocio, que fue un factor importante en este debate. Rocio sostenía que la soberanía regresaba al pueblo, y el pueblo entonces, jurídicamente, donde estaba reunido era en el Cabildo. Y ya veremos más adelante cómo ese va a ser el epicentro de estos hechos. Allí empieza un rifirrafe, un tira y encoge entre los peninsulares que quieren que la junta que se crea aquí siga instrucciones de la Junta de Sevilla, y los de aquí dicen: ¿por qué instrucciones de la Junta de Sevilla si nosotros somos tan provincia como la provincia de Sevilla? Y eso es un poco lo que va a estar allí en cuestión hasta que las autoridades aquí, el regente Joaquín Mosquera y Figueroa, decide poner presos a los criollos que se están enfrentando a su voluntad. De modo que van a caer presos nada menos que casi todos los criollos principales de la ciudad, así como peninsulares residentes aquí con títulos nobiliarios. Finalmente, estos principales que son hechos presos son liberados como consecuencia del fallo a su favor el 18 de febrero de 1809, donde se considera que el regente Mosquera ha incurrido en un exceso grave y que lo propuesto por estos juntistas en nada se distingue de lo hecho por las juntas en España. Se supera el episodio y se sigue avanzando hacia los hechos que veremos en nuestro próximo programa, que son los hechos propiamente del 19 de abril de 1810. De modo que en nuestro programa de hoy llegamos hasta 1809, cuando ya se ha producido la crisis en España por la invasión napoleónica, ya han llegado las noticias a Venezuela y se ha creado un vacío de poder que lo están supliendo las juntas que están por crearse. Ha sido un placer hablar para ustedes. Les habla Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompaña en la producción Mary Sosa y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho.
Me consiguen por mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com. Me consiguen en Facebook y en otras redes sociales, en Twitter. Ha sido un gusto hablar para ustedes y seguimos con estos temas la semana que viene.